Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. Entonces vamos a continuar con el estudio del capítulo 2 que corresponde al estudio de las tensiones en un punto interno de un sólido. Entonces, como resumen del video anterior, sabemos que los esfuerzos en un elemento de dos dimensiones se pueden expresar mediante la fórmula de Cauchy bidimensional, las cuales en su forma matricial se expresa de la siguiente manera. Los esfuerzos que se encuentran en una superficie inclinada que se caracteriza por el vector unitario cuyos cosenos directores son alfa y beta, se pueden descomponer en Q sub X y Q sub Y. Entonces, esos esfuerzos en esa superficie inclinada se pueden expresar en función de unos esfuerzos normales, que los denominamos sigma X y sigma Y unos esfuerzos tangenciales, que los denominamos tau X, y estos son los que equilibran estos esfuerzos QX y QY que se desarrollan en la superficie inclinada. También, tanto en la anterior presentación como en esta, debemos tener en cuenta cómo se expresa el esfuerzo. Esta es una de las fórmulas más importantes que debemos tener en cuenta, pues de esta nos vamos a valer para describir los esfuerzos en tres dimensiones. Entonces debemos recordar que el esfuerzo se representa como fuerza sobre área y ya dependiendo de cómo esté la fuerza con relación al área, si es perpendicular o paralela al área, entonces ya se hablan de esfuerzos normales o tangenciales respectivamente. Entonces a continuación vamos a hacer el estudio de los esfuerzos en un punto de un sólido en tres dimensiones. Entonces, al igual que en el caso en dos dimensiones, aquí también vamos a dividir el estudio en tres dimensiones en dos partes. La primera parte va a ser el estudio del caso en el que estamos tratando un sólido con la forma de un paralelepípedo. Un paralelepípedo es un sólido que tiene todos sus lados paralelos entre sí. Y el caso 2 va a ser el caso de un tetraedro. El tetraedro es un caso y es un sólido en el que todas sus caras son triángulos equiláteros. Entonces, vamos a empezar con el caso 1, que es el caso del paralelepípedo. Entonces, para iniciar el estudio de este caso, entonces consideramos un sólido que está sometido a unas fuerzas. En este caso, pues las quise colocar distribuidas, pero en realidad tiene cualquier situación de fuerzas aplicadas sobre el sólido. Y entonces a ese sólido le vamos a extraer un punto P. Ese punto P ya no es como en el caso de 2D, que es un rectángulo o un cuadrado, sino que en nuestro caso ya de la parte en 3D ya constituye un sólido que tiene todas sus caras paralelas. En este caso vamos a tratar el paralelepípedo. Entonces, como sabemos, en el paralelepípedo se desarrollan unos esfuerzos normales y tangenciales, es decir, unos esfuerzos que son normales a cada una de las superficies, sigma X, sigma Y y sigma Z, y unos esfuerzos que son paralelos a esas superficies, que son los esfuerzos tangenciales que vemos en la figura. Vamos a caracterizar a este paralelepípedo con unas dimensiones de dx, dy y dz, porque es una parte infinitesimal de este sólido que estamos extrayendo. Entonces, lo primero que debemos hacer y que lo hicimos en el caso de 2D y lo vamos a hacer en el caso de 3D es encontrar las fuerzas que se desarrollan a causa de estos esfuerzos aplicados en estas áreas. Entonces, aplicando el mismo concepto que vimos en el caso de 2D y usando la teoría que repasamos al principio de este video, entonces hallamos que las fuerzas
son equivalentes al esfuerzo por el área. Entonces vamos a estudiar, por ejemplo, la fuerza desarrollada por sigma X. Entonces sabemos que sigma X, como la podemos ver en la figura, está normal a la superficie que se describe por dz y dy. Entonces vemos que dx, este sigma x, perdón, está multiplicando al área en el que se desarrolla, que es de z de y en este caso encontramos la fuerza que se desarrolla por ese esfuerzo. Ahora, en el caso de los esfuerzos tangenciales podemos hacer la misma descripción. Por ejemplo, podemos escoger este tau Yx, entonces vamos a estudiar la fuerza que se desarrolla por este tau Yx. Entonces, en la figura vemos que tau Yx, este que está ubicado en esta posición, se desarrolla en la cara con longitudes de z y de x. Entonces, la fuerza que produce ese esfuerzo será tau Yx por dz, la longitud de este lado, por dx, que será la longitud de este lado. Entonces ahí sí tendremos el esfuerzo por el área para que nos dé la fuerza. Entonces, en este caso se va a seguir el mismo procedimiento que se siguió para el caso 2D en el caso del punto rectangular. Entonces, en este punto vamos a hacer sumatoria de momentos. Como estamos trabajando en 3D, ya hacemos sumatoria de momentos alrededor de un eje. Entonces, teniendo en cuenta las fuerzas cortantes que actúan al hacer sumatoria de momentos en cada eje, entonces empezamos a hacer sumatoria de momentos alrededor del eje X y como podemos ver, las únicas que suponemos diferentes que hacen momento, que se generan un momento alrededor de X son eh, tau YZ y tau ZY. Y eso por la distancia. Entonces, en este caso, hacemos lo mismo, como tenemos aquí un par de fuerzas, entonces simplemente lo que hacemos es multiplicar las fuerzas que ya las tenemos acá en esta listica, las fuerzas y las multiplicamos por la distancia que las separa del eje X. Entonces en este caso será tau y z de x de z por la distancia que separa a esta fuerza del eje X. Entonces esta fuerza está a una distancia de y del eje X. El mismo procedimiento hacemos con la otra fuerza. Entonces aquí factorizando de x, de y y de z y sacándolo ya de esta ecuación, tenemos que tau yz menos tau zy es igual a 0. Y al hacer el despeje tau yz, entonces obtenemos que tau yz es igual a tau zy. Ahora, lo mismo podemos hacer en el caso de los momentos alrededor del eje Y. Entonces, para encontrar los momentos alrededor del eje Y, entonces hacemos las fuerzas desarrolladas por tau zx y por tau xz y por las distancias que separan a estas fuerzas del eje Y. Entonces escogemos tau zx, en el que tenemos que es dx por dy, tau zx, y aquí la tenemos, esta fuerza, y esta fuerza está a una distancia de z del eje Y. Entonces, eso es una proyección, entonces por eso es que se ve un poco confuso, pero esta fuerza, si hacemos una proyección, está separada de z del eje Y, de este eje Y. Entonces, hacemos el mismo procedimiento con tau xz, que tenemos que esta es la fuerza y buscamos a tau xz en la figura, a tau xz en la figura y como podemos ver, esta está separada una distancia de x del eje Y. Entonces,
factorizando de aquí de x, de y, de z, obtenemos esta igualdad a 0 y despejando tau xz encontramos que tau xz es igual a tau zx. Y lo mismo hacemos por último con el eje z. Entonces hacemos momentos alrededor del eje z, calculamos los momentos y esto debe ser igual a 0. Ahora, ¿por qué todas estas ecuaciones son iguales a 0? Porque estamos considerando que el sólido está en equilibrio. Siempre que consideramos un sólido en equilibrio, hacemos momentos alrededor del eje o del punto y eso es igual a 0 porque está en equilibrio estático. Entonces, cogemos las fuerzas desarrolladas por tau xy y por tau yx, hacemos el mismo procedimiento anterior y nos queda finalmente que tau xy es igual a tau yx. Por lo tanto, de estas operaciones deducimos unas conclusiones muy importantes que son que tau yz es igual a tau zy, que tau xy es igual a tau yx y que tau xz es igual a tau zx. Esto quiere decir que más adelante vamos a ver que esto nos va a servir para poder obtener las ecuaciones que describen los esfuerzos en un punto de un sólido. Ahora, el siguiente caso que vamos a desarrollar, al igual que hicimos en el caso de 2D, que fue el caso triangular, en este caso, como ya estamos trabajando en 3D, entonces vamos a trabajar con un tetraedro. Ahora, escogemos el sólido, puede ser el mismo sólido, el cual está sometido a unas fuerzas y esas fuerzas van a generar unos esfuerzos al interior del sólido. Ahora, si nosotros cogemos un punto en la frontera o si partimos nuestro anterior paralelepípedo con un plano, vemos que se nos generan unos elementos muy interesantes. Entonces vemos que aquí se nos genera unos esfuerzos que están inclinados, unos esfuerzos Q, QX, QY y QZ. Ahora estos esfuerzos QX, QY y QZ son las componentes en cada uno de los ejes cartesianos del vector Q. Y vemos también que esta superficie, que vamos a denominar el triángulo ABC, está caracterizado por un vector normal que lo vamos a denominar n gorrito también en el caso de 3D. Ahora, como nosotros sabemos, todas estas superficies las podemos caracterizar por medio de sus cosenos directores. Y los cosenos directores son los ángulos que forma el vector con respecto a cada uno de los ejes. Entonces, aquí, al igual que en el caso 2D, vamos a tener a alfa y a beta, pero adicional vamos a tener a gamma, que será el ángulo que forma con el eje Z. Entonces tenemos a coseno teta 1, coseno teta 2 y coseno teta 3, y esos son los cosenos de los ángulos que generan este vector n gorrito y por lo tanto nos describen la superficie ABC. Ahora, al igual que en el caso 2D, también podemos expresar en el caso 3D las caras de este tetraedro usando como referencia la cara ABC. Entonces, al hacer esa operación, podemos obtener que los triángulos se pueden expresar con respecto a también unos cosenos directores y ya vamos a ver un ejemplo de estas deducciones. Vamos a hacer solo una para efectos de practicidad y los otros se dejan como ejercicio. Entonces, vamos a caracterizar a la cara ACO. Nos vamos a devolver y vamos a ver qué cara es. La cara ACO, que es la que está en la parte de abajo, la que está en el plano XZ. Entonces, sabemos que el triángulo, aquí tenemos otra vez la figura, sabemos que el triángulo
ABC tiene el área descrita por el lado AC, que es su base, por la altura, que es la línea que une un extremo, una línea perpendicular a la línea AC, y esta línea se une, se genera un punto en el cual se une con uno de los puntos del triángulo a través de una línea que es perpendicular al lado AC. Entonces, la base por la altura. En este caso, la altura es generada por el lado BD sobre 2. Y sabemos también que en el caso del triángulo AOC, solamente el triángulo, su área está descrita por la base que es AC, y la altura, que teniendo como punto común el punto D, generamos una línea que sea perpendicular a la línea AC y que tenga como punto de encuentro el punto O. Entonces esa la denominamos la altura, y entonces el área será la base, que es AC, por la altura, que es DO, sobre 2. Ahora, haciendo una descomposición del triángulo formado por el punto B, D y O, y este punto D, que es colineal a AC, como lo podemos ver en la figura de la derecha. Entonces aquí tenemos el punto B, el punto O, perdón, el punto B y el punto D, y el A y el C porque son colineales. Y aquí podemos ver que se desarrolla el N gorrito. Y el N gorrito hace con teta Y, B con el eje Y, un ángulo teta 2. Entonces, ¿cómo expresamos este A o C en función de ABC? Entonces, cogemos el coseno, que será adyacente sobre hipotenusa. Entonces, ¿qué cara es adyacente al ángulo teta 2? Es la cara AOC. Y la hipotenusa será el triángulo ABC. Entonces, tenemos AOC sobre ABC. Pasamos a multiplicar ABC a coseno de teta 2 y nos queda esta formulación. Pero nosotros ya sabemos que es coseno de teta 2, que coseno de teta 2 es el coseno director, que lo denominamos beta. Entonces, por lo tanto, el triángulo ACO es igual a el coseno director beta por el triángulo ABC, por el área de ABC. Entonces, como ya tenemos descritos todas las caras de nuestro tetraedro, entonces podemos decir que podemos ya encontrar las fuerzas que se desarrollan en cada una de las caras del tetraedro. Entonces, eh, teniendo en cuenta que esfuerzo es igual a fuerza sobre área, entonces hallamos todas nuestras fuerzas. Las fuerzas normales y las fuerzas tangenciales. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la fuerza normal eh, que se ejerce por el esfuerzo sigma x. Entonces nos devolvemos a mirar nuestra figura. Entonces vemos que sigma x está, aquí lo vemos en la figura, sigma x está actuando sobre la cara OBC, ¿cierto? Entonces sabemos que OBC o BCO también se puede decir es igual al coseno director alfa por ABC. Ese es el área. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces vamos a nuestro banco de fórmulas y vemos que sigma x actúa sobre la cara OBC o la cara BCO, y entonces reemplazamos el valor que teníamos del área eh, con, con referencia al área de ABC, y entonces tenemos que sigma x por alfa, que es nuestro coseno, nuestro primer coseno director, por el área de ABC, genera la fuerza generada por sigma x. Entonces todos esos pasos los hacemos también para generar cada una de las fuerzas que se generan tanto como por los esfuerzos normales como por los esfuerzos tangenciales. Entonces, trayendo a colación el resultado que obtuvimos del caso anterior, del caso del paralelepípedo, que tau yx
tau yx es igual a tau xy, que tau xz es igual a tau zx y que tau yz es igual a tau zy. Entonces, en este caso, hacemos sumatoria en los ejes X, en los ejes Y y en los ejes Z. Y esto debe ser igual a cero porque estamos en equilibrio estático. Entonces, haciendo eso, obtenemos que la fuerza generada por el esfuerzo Qx. Y sabemos que Qx actúa sobre la cara ABC. Entonces será Qx por el área ABC menos todas las fuerzas que se generan por esos esfuerzos que tratan de equilibrar a este esfuerzo Q generado en la superficie inclinada. Entonces hacemos los respectivos reemplazos, factorizamos el área ABC y despejando Qx obtenemos que Qx es igual a sigma x por alfa más tau y más tau xy por beta más tau xz por gamma. Ahora, lo mismo hacemos para la sumatoria de fuerzas en Y igual a cero y para la sumatoria de fuerzas en Z igual a cero. Y obtenemos este conjunto de ecuaciones. Ahora, teniendo en cuenta estas ecuaciones, que aquí las tenemos separadas ya de las anteriores fórmulas que habíamos desarrollado, entonces podemos organizar este sistema de ecuaciones en una forma matricial. Sabemos que un sistema de ecuaciones los podemos desarrollar de forma matricial. Entonces, al hacerlo de forma matricial, nos queda este sistema matricial de valores y a esto lo denominamos la fórmula de Cauchy tridimensional. Esta fórmula de Cauchy tridimensional es muy importante porque esta es la que vamos a emplear para hacer diversas formulaciones a lo largo de la materia de mecánica de sólidos. Muchas gracias a todos los que vieron este video y los espero en un próximo video.